En las últimas horas han sido noticia otros sucesos relacionados con nuevas drogas. Esta que van a ver, por ejemplo, tiene que ver con el llamado gas de la risa, fruto de otra intervención en el intercambiador en Santa Cruz de Tenerife. Fue aprendido a 5 jóvenes. El gas de la risa es óxido nitroso y puede provocar problemas, desde desmayos a paradas cardiorrespiratorias. Más grave ha sido el suceso de Getafe, en Madrid, con esta droga que van a ver, la llamada cocaína rosa. Posiblemente su consumo, mezclado con una bebida, produjo la muerte de un menor de solo 14 años. Ahora la investigación trata de esclarecer lo ocurrido, sobre todo saber si la ingesta de droga del menor fue voluntaria o no. Nos llama la atención la presencia de estas nuevas drogas entre los consumidores. Hablamos con un experto, Antón Gómez Escolar, psicofarmacólogo, divulgador especializado en drogas del canal Drogopedias en redes sociales. Trabajó en la Agencia Europea de Drogas. Antón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos, Antón. Oye, detrás de nombres inocuos, cocaína rosa, gas de la risa, están sustancias de todo tipo que nadie controla. El cliente, digamos, o quien la consume ni siquiera sabe con qué se está drogando, ¿no? Claro, hablamos de un mercado que se mueve en la ilegalidad en muchos casos, y uno de los problemas de los mercados ilegales es que no hay ningún tipo de regulación ni de control de la pureza, ni de los adulterantes, ni de siquiera cuál es el principio activo de estas sustancias en muchos casos. Claro, permítame la licencia, pero nosotros que miramos incluso si un yogur está caducado o no, quien vaya a consumir una de estas drogas, claro, no sabe ni la cantidad, ni la proporción, no sabe qué sustancia y lo que le puede provocar. Claro, por eso trabajamos mucho en divulgación, en dar información a aquellas personas que hayan decidido que quieren, aún pese a los riesgos, digamos, probar algún tipo de sustancia, pero ni por esas podemos evitar que se produzcan ese tipo de accidentes, porque claramente la información no basta. Es necesario también mucho más conocimiento, mucho más precaución, y de hecho, para las personas deben saber que siempre la forma más segura de acercarse a una sustancia es no consumirla, ¿no? Francamente. Pero aún así hay personas que deciden probarlas, y cuando esas personas son muy jóvenes, cuando estas personas consumen sustancias que no están analizadas, que no saben qué pureza tienen, o en muchos casos no sabemos ni qué sustancias son, pues lógicamente se exponen a un riesgo bastante importante en algunos casos. Claro, muchas de ellas parten de compuestos medicinales, ¿verdad? Por ejemplo, de la cocaína rosa veíamos que estaba basada en la ketamina, por ejemplo. Sí, la cocaína rosa, la mal llamada cocaína rosa, digamos, porque confunde mucho a la gente, en realidad se conoce como TUSI, y es una mezcla fundamentalmente de 3 principios activos, ¿no? Que suelen ser la ketamina, la MDMA, también conocida como éxtasis, y un estimulante que generalmente es cafeína, pero que a veces también puede ser anfetamina. Todo esto mezclado con un colorante rosa. Es una mezcla que viene de Colombia concretamente, se ha puesto de moda en estos últimos años también en España, y pues es una sustancia que se está viendo bastante en el mundo del ocio, en el mundo de la noche, y cuando se consume en dosis bajas no suele dar muchos problemas, pero es verdad que en este tipo de situaciones, cuando una persona menor de edad consume una dosis más elevada, pues lógicamente tiene un riesgo importante, sobre todo a nivel cardiovascular, ¿no? Que es un poco donde atacaría más la mayoría de esos principios activos, ¿no? Son estimulantes y pueden hacer daño a lo que es el corazón, producir arritmias, producir taquicardias, producir subidas de tensión, y en dosis altas sobre todo puede ser muy peligroso. ¿Estamos ante un mercado nuevo de sustancias distintas a las drogas tradicionales? Sí, desde hace algunos años estamos viviendo lo que se llama el fenómeno de las NPS, de las New Psychoactive Substances, las sustancias nuevas de síntesis, que básicamente son sustancias muy parecidas a las drogas clásicas, pero con un pequeño cambio en la molécula pasarían a ser drogas legales, digamos, con efectos muy parecidos a las drogas clásicas que conocemos, pero que no están en esa ilegalidad porque al ser nuevas sustancias todavía no han sido identificadas y puestas en control internacional, ¿no? Entonces esto hace que aparezcan nuevas sustancias que se mueven con cierta libertad hasta que son finalmente descubiertas o estudiadas y prohibidas por parte de las autoridades. Pero en este proceso, que se demora unos años, pues se produce mucha venta de estas sustancias, mucho uso, aunque las sustancias concretamente que habéis mencionado en la entradilla no son sustancias, digamos, muy nuevas. El gas de la risa es una sustancia del siglo XVIII, no tiene prácticamente nada, se ha usado mucho en cirugía, los dentistas la siguen utilizando, algunos servicios médicos siguen utilizándola, o los ingredientes, por ejemplo, del TUSI concretamente
concretamente son ingredientes todos con mucha historia de uso medicinal, la ketamina es de los años 60 y se utiliza a diario en todos los hospitales del mundo. La MDMA está patentada por la casa farmacéutica Merck en el año 1912. La cafeína pues es natural, muy antigua, y la anfetamina igualmente es una sustancia de principios del siglo pasado que se utiliza en medicina todavía a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, en este caso en particular no son sustancias muy nuevas, pero sí que es verdad que hay otras, como puede ser la mefedrona, como puede ser la MDPV, mal llamada droga caníbal, el alfa-PVP, que son drogas nuevas que utilizan moléculas muy similares a las drogas antiguas, pero cambiándoles un átomo para que sea totalmente legal. Pero son igual de peligrosas, Antón, tienen los mismos peligros de adicción. Efectivamente, tienen generalmente el mismo perfil de riesgo que las drogas tradicionales, con el añadido de que no tenemos una historia de uso toxicológico como para saber si hay algo más ahí, además de los riesgos tradicionales, ¿no? Se pueden producir riesgos nuevos que desconocemos, pero hasta que no haya un uso o un estudio adecuado de la toxicología de estas sustancias nuevas, no podemos saber si nos enfrentamos a los mismos riesgos o habría riesgos añadidos, ¿no? La adictividad es uno de ellos, pero no olvidemos que la adictividad es un riesgo que se desarrolla con el tiempo, pero hay riesgos más inmediatos, ¿no? Como pueden ser los problemas cardiovasculares, como pueden ser los golpes de calor y demás que se pueden dar con algunos estimulantes o algunos empatógenos. Claro, parece que la ignorancia, lo has dicho tú al principio, sobre las drogas y sus tipos, pues es un factor de riesgo importante, pero es verdad que también hablar de drogas abiertamente puede dar la sensación de que estamos con ello fomentando su consumo. ¿Es así, en su opinión? En mi opinión no es así para nada. Yo creo que al final barrer un problema debajo de la alfombra solo hace que tengamos más dificultad para poder acceder a ello y trabajar con ello, ¿no? De hecho, en el pasado hemos visto muchas campañas de estigmatización muy fuertes con las drogas y el resultado que ha habido es básicamente que los consumidores de drogas han empezado a no acudir a los recursos de ayuda y entonces lo que ha pasado es que se ha cronificado el problema y se ha agravado y se ha hecho mucho más complicado. De hecho, en estos últimos años, muchos de los trabajos en el ámbito de la adictividad de las drogas se hacen más bien en la dirección de hablar e informar, porque al final esa información hace que los consumos de drogas sean menos peligrosos y, por tanto, tengan menor evolución en el tiempo y no tengan tantas tasas, digamos, de adictividad o de problemas a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que el trabajo de visibilizar y, sobre todo, de informar desde una perspectiva objetiva, científica y abierta y, sobre todo, cercana a la persona que consume, para que la persona que consume pueda entrar en contacto antes con estos recursos de ayuda, facilita o hace mucho menos probable, digamos, que la persona tenga problemas a largo plazo, que son los que al final dan más problemas, ¿no? Tipo adictividad o problemas de salud graves. Pues, Antón, muchas gracias por habernos atendido, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Un saludo.